Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Aula SM. El día de hoy vamos a hablar de un tema de biología, primero de secundaria, el cual se llama la herencia, ADN, genes y cromosomas. Este tema lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte estará en este video, en el cual hablaremos del ADN, y la siguiente parte estará disponible la siguiente semana con lo correspondiente a genes y cromosomas. ¿Ok? Adelante, bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué es el ADN? El ADN viene de una abreviatura que significa ácido desoxirribonucleico. ¿Y qué significa o qué hace o qué es este ácido? Es una molécula compleja. Químicamente se conoce como ácido nucleico. Se encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo y contiene todas las instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. Esto quiere decir que una biomolécula que contiene la información genética para fabricar las proteínas de la célula. Las proteínas, en especial las enzimas, son los responsables de la regulación de todos los procesos vitales, incluidos el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción. La forma del ADN es como una doble hélice o más o menos como una escalera del caracol. Existen dos tipos de ácido nucleico, el ADN y el ARN. El ARN hablaremos más adelante sobre él. ¿Sabías que la forma del ADN fue descrita por primera vez en 1953 por James Watson y Francis Crick? La cantidad de ADN contenida en una sola célula de nuestro cuerpo ocupa más o menos 2 metros de longitud. Muy larga, ¿no? ¿Dónde se encuentra el ADN? Los cromosomas, de los cuales también hablaremos más tarde, son estructuras que se encuentran dentro de las células y contienen los genes de una persona. Estos, a su vez, se localizan principalmente en el núcleo de la célula. Un cromosoma tiene cientos de miles de genes y un gen es un segmento de ADN que proporciona el código para sintetizar una proteína. Un rasgo es una característica determinada genéticamente. ¿Por quién? Por los genes. Y suele estar determinado por más de un gen. Algunos rasgos están causados por genes defectuosos, los cuales pueden haber sido heredados o ser el resultado de una nueva mutación. ¿Cuáles son las estructuras del ADN? El ADN es una molécula que se encuentra en dos hebras. Está compuesta por un azúcar y por una molécula de fosfato. Todo ello conectado por pares de 4 moléculas, llamadas bases, que forman los peldaños de la escalera. Las bases están compuestas principalmente por 4 sustancias químicas: adenina, timina, guanina y citosina, que se unen de un modo muy concreto. A con T, o sea, adenina y timina, C con G, guanina y citosina. ¿Cuáles son las funciones del ADN? Las funciones del ADN, la primordial es que nos identifica, o sea, nos diferencia del resto. Pero para llegar a entender qué función tiene, debemos sumergirnos en un mundo microscópico. Podemos decir que el ADN es el mapa genético de la vida. La célula del corazón no realiza las mismas funciones que la del hígado. Pero, ¿cómo es posible que tengamos tantísimos tipos de células diferentes que llevan a cabo distintas funciones? La respuesta vuelve a estar en el ADN. El genoma contiene toda la información necesaria para dar lugar a células con funciones específicas.
El ADN contiene secuencias conocidas como genes, que son las instrucciones necesarias para formar proteínas. Las proteínas que participan en prácticamente todos los procesos biológicos y con el ambiente que nos rodea determinan todo sobre nosotros, desde el color de nuestros ojos o nuestra estatura o hasta nuestra susceptibilidad a enfermarnos. Así, toda la estructura y funcionamiento del organismo depende del tipo y de las cantidades de proteínas que éste sintetice. La síntesis de proteínas se controla a través de los genes que se hallan contenidos en los cromosomas. Vamos a hablar sobre la herencia del ADN. El ADN contiene la información genética que hemos heredado de nuestros padres y que nosotros transmitiremos ¿a quiénes? A nuestros hijos. Es un mapa genético. ¿Alguna vez te has fijado si tus padres tienen el lóbulo de la oreja pegado o si pueden enrollar la lengua en forma de U? Estas características están escritas en tus genes y no es casualidad que compartas estos rasgos con alguno de tus padres. Además, por muy asombroso que nos parezca, todos los humanos somos genéticamente iguales un 99.9%. Y solo ese 0.1% que nos hace diferentes es lo que nos permite identificarnos, es decir, tener nuestro DNI genético. Los humanos tienen alrededor de entre 20,000 a 23,000 genes. El mapa genético de tu cuerpo nos permite leernos a cada uno de nosotros y así poder entender qué es lo que nos hace genéticamente diferentes entre una persona y otra. Vamos a hablar sobre los rasgos. ¿Qué son los rasgos? Los rasgos son características específicas de un individuo, como el color de los ojos, el tipo de sangre, el color y la forma del cabello, la altura y el peso. Decimos que un rasgo es una característica determinada genéticamente. Muchos rasgos son determinados por más de un gen. Los genes son los mensajeros de nuestro ADN que definen las características individuales. Así que las características es la manifestación del producto de un gen que es codificada por el ADN. La mayoría de los rasgos no están estrictamente determinados por los genes, sino más bien se ven influidas por los genes, por el ambiente o más comúnmente por las interacciones entre ellos, dividiéndose en dos tipos, en genotipo y fenotipo. Vamos a hablar de ellos. ¿Qué es el genotipo? El genotipo es la combinación única de genes o composición genética de una persona. Es el conjunto completo de instrucciones con el que el organismo de una persona sintetiza sus proteínas y por lo tanto, con el que ese organismo debe construirse y funcionar. El genotipo es un conjunto de factores heredado. ¿De quiénes? De los padres, para un determinado carácter. El fenotipo suele diferir en algo del genotipo. Esto se debe a que no todas las instrucciones del genotipo pueden ser realizadas o expresadas. Si un gen se expresa o no y la forma como lo hace, son aspectos que no dependen exclusivamente del genotipo, sino también del entorno, incluidas las enfermedades y la alimentación, también de otros factores diversos, algunos de los cuales son desconocidos. Por ejemplo, la altura y el peso de la persona dependerá de la alimentación y de la herencia genética. Genes más el entorno nos da un genotipo. ¿Qué es el ARN? Ácido ribonucleico.
Es una cadena larga de bases como una hebra de ADN, con la diferencia que la base uralizo sustituye a la base timina. La función principal del ARN es leer los genes del ADN y hacer una copia de los mismos. El ARN es una sola hebra o una cadena sencilla. El ADN mantiene y transmite la información necesaria para sobrevivir y crear vida. El ARN lee los genes del ADN y copia los mismos. O sea, es una molécula hereditaria y de almacenamiento de información. Existen 3 tipos de ARN. El ARN-M, ¿por qué M? Porque significa mensajero. El ARN-R, ribosonal, y el ARN-T, que es de transporte. Vamos a ver cada uno de ellos. El ARM es el mensajero y este es el encargado de transferir información del genoma a las proteínas, ¿ok? El ARNT, o sea, de transporte, transfiere las moléculas de aminoácidos a las ribosomas para posteriormente ordenarlos a lo largo de las moléculas del ARN mensajero, ARNM. Llevan los aminoácidos al sitio donde se lleva a cabo la traducción y permite que sean ensamblados en las cadenas de proteínas de dichos procesos. Es aquel que transfiere las moléculas de aminoácidos a los ribosomas para posteriormente ordenarlos a lo largo de las moléculas del ARN mensajero. Estos aminoácidos se unen por medio de enlaces peptídicos para formar proteínas durante el proceso de síntesis de proteínas. Cada tipo de ARNT se combina específicamente con uno de los 20 aminoácidos que se van a incorporar en las proteínas. Existe una proteína de ARNT, o sea, de transporte, para cada aminoácido. Cada molécula de ARNT va a conseguir la adición de un aminoácido de una proteína. El ARNR ribosomal transfiere información del genoma a las proteínas. El ARN que forma parte de los ribosomas es esencial para la síntesis proteica en todos los seres vivos. Los ARNR forman el armazón de los ribosomas y se asocian a las proteínas específicas para formar los ribosomales. Es el material más predominante en el ribosoma, que en peso consiste aproximadamente el 60% es el ARNR y el 40% es de proteínas. ¿Cuál es la transcripción del ARN? Es el proceso a través del cual la información codificada en el ADN se transcribe al ácido ribonucleico, al ARN. Este, a su vez, se divide en 3 etapas. Es el primer proceso mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia las secuencias de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas al ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa, o sea, ARNP, los cuales sintetizan a un ARN mensajero que mantiene la información de las secuencias del ADN. De esta manera, la transcripción del ADN también podría llamarse síntesis del ARN mensajero. Cuando se inicia la transcripción, parte de la doble hélice del ADN se abre y se enrolla y una de las hebras del ADN desenrolladas actúa como un patrón
con el que se formará una hebra complementaria del ARN. La hebra complementaria del ARN se denomina ARN mensajero, o sea, ARNM. Aquí el ARNM se adhiere a un ribosoma, que es una estructura diminuta dentro de la célula donde se produce la síntesis de la proteína. ¿Ok? Hablemos de la traducción del ADN. La traducción del ADN consiste en un proceso en interpretar el código del ARNM y determinar el tipo y el orden de los aminoácidos a enlazar. Cada molécula de ARNT transporta e incorpora un aminoácido a la cadena de proteínas que está formando, la cual se pliega a un complejo de estructuras tridimensional, o sea, una proteína. Hablamos entonces que una transcripción más una traducción me lleva a una síntesis de la proteína. Para terminar sobre el ADN, hablemos sobre una codificación. Cada secuencia de 3 bases en el ADN codifica instrucciones específicas, tales como la adición de un aminoácido en una cadena. La información está codificada en el ADN por la secuencia que se organiza, las bases A, T, G y C. El código está escrito en tripletes, es decir, las bases se organizan en grupos de 3. Cada secuencia de 3 bases en el ADN codifica instrucciones específicas, tales como la adición de un aminoácido en una cadena. Por ejemplo, la secuencia GCT, guanina, citosina y timina, codifica la adición del aminoácido alanina, mientras que la secuencia GTT, guanina, timina y timina, codifica la adición del aminoácido valina. Así, la secuencia de aminoácidos en una proteína está determinada por el orden de los tripletes de base del gen que codifica esa proteína en las moléculas del ADN. Esto es todo sobre la primer parte de herencia, ADN, genes y cromosomas. La próxima semana te esperamos para hablar sobre la segunda parte, que es genes y cromosomas. Te esperamos en Aula SM. Muchas gracias. Excelente.